de la rama judicial y docentes. El día de hoy nos convoca la conferencia de uno de los mejores juristas que ha nacido de esta tierra. El doctor Martín Bermúdez Muñoz es abogado en ejercicio, egresado de la Universidad Libre de Colombia, especializado en Derecho Privado en la Universidad París II, profesor titular de la Cátedra de Responsabilidad del Estado de la Universidad del Rosario, autor de los libros La responsabilidad del Estado y de los jueces, las acciones populares, las acciones de grupo en la normatividad colombiana y del dictamen judicial al dictamen de parte. El doctor es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, con juez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la sección quinta del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. A todos ustedes les pido que con un gran aplauso le den una bienvenida al doctor Martín Bermúdez. A continuación, la doctora Marta Mogollón de Faber, quien es la que ha coordinado y quien ha hecho lo posible para que el doctor nos acompañe hoy, le dará las palabras de bienvenida al doctor Martín Bermúdez. Queridísimos colegas, compañeros míos del Palacio de Justicia, alumnos, es para mí un orgullo presentar esta mañana al doctor Martín Bermúdez Muñoz, un jurista de verdad. Puedo afirmar sin lugar a duda que es el prototipo del estudioso del derecho. Ejercita el conocimiento que tiene de esta ciencia para difundirlo con propiedad a los demás. Prueba de ello son sus obras, fruto de su incansable consagración a los diferentes temas tratados en ellas. Expositor claro, es solicitado en el país para oír sus conceptos que enriquecen y ayudan a la formación de estudiantes, docentes de la abogacía, jueces de la República, litigantes, empleados de la rama jurisdiccional, colaborando de esta manera en la actualización e interpretación de las leyes de este país cambiante y lleno de reformas. Quiero hacer resaltar, eso sí, que este pamplonés es alegre por naturaleza, amante de la música andina colombiana, toca muy bien la guitarra, le encanta reunirse con los músicos de esta tierra y armar sus tocatas y cantatas, y gozan estas reuniones deleitando a su gente. No todo es rigor en la vida de él. Tiene un hogar precioso. A pesar de su viaje para París, se casó con la princesa y tiene hijos aquí de Pamplona. Agradezcamos a Dios por tener a Martín Bermúdez de conferencista en el día de hoy, y sin más preámbulo, oigamos. Me da mucho orgullo estar aquí entre los míos, en mi ciudad, con todos ustedes, y lo que quisiera hoy es simplemente como tratar de, en el corto tiempo, señalarles las cosas más importantes de la reforma al Código de Procedimiento Civil que nace con el denominado Código General del Proceso. Entonces, digamos que vamos a hacer como una presentación lo más general posible para indicar qué fue lo que se modificó. Antes, unas precisiones que me parece que es bueno tener en cuenta para mirar cuál fue la filosofía del nuevo código. Uno reconoce en materia procesal dos tipos de sistemas: un sistema inquisitivo y un sistema acusatorio. Entonces uno diría, en el sistema inquisitivo, que es el sistema penal muy anterior y que se conserva todavía en algunas actuaciones administrativas, uno tiene a un juez que acusa, instruye y juzgue. Un juez que es el que hace la investigación, un proceso en el que le damos una gran importancia a la confesión, y un proceso que generalmente inicia de oficio. El juez puede iniciar el proceso de oficio
y el juez no está sujeto obviamente a ninguna petición de las partes. Y pasamos de ese proceso inquisitivo, pasamos lentamente a un proceso acusatorio. A un proceso acusatorio que también se denomina, para ser más claro, a un proceso adversarial o a un proceso de partes. A un proceso en que lo esencial es considerar que hay un juez imparcial y dos partes. Entonces, en ese proceso, digamos que es el proceso acusatorio y que es el fundamental, ustedes lo van a ver, la diferencia del proceso penal anterior al proceso de hoy. Pues digamos que hoy se crea en materia penal la fiscalía. ¿Para qué? Para tener dos partes, para que hablemos de una fiscalía que es la parte acusadora y la defensa, y tengamos fundamentalmente a un juez imparcial. Entonces digamos que la idea de cambiar de un proceso escrito a un proceso oral, que es lo que acontece con el nuevo código durante el proceso, tiene en el fundamento cambiar también de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, o repito, a un proceso adversarial, a un proceso en el cual el juez fundamentalmente tenga la obligación de resolver el litigio, a un proceso en el cual el juez no va a ser el que investiga, el que juzgue, sino que se va a dedicar fundamentalmente, particularmente se va a dedicar a resolver el proceso. Y digamos que hay mucha gente que indica que el juez es el rey del nuevo proceso y que el juez es el protagonista del nuevo proceso. Yo creo que hay una equivocación bastante grande. En el proceso oral, que es el que vamos a tener ahora, el demandante, las partes son las protagonistas. Al abogado de parte le corresponde hacer una gran labor antes de iniciar el proceso. ¿Por qué razón? Porque en el proceso oral vamos a tener solamente la oportunidad fundamentalmente de una audiencia, y en esa audiencia se van a practicar todas las pruebas, se van a hacer los alegatos y se va a dictar sentencia. Entonces, la obligación de los abogados en ese proceso hoy, ¿cierto?, no es ir a un proceso judicial a averiguar qué pasó, no. Es cuando sepamos qué pasó, ir al proceso judicial. Por eso yo creo que hoy la recaudación de pruebas, la labor del abogado antes de iniciar el proceso es muy importante. Entonces, digamos que hay que primero cambiar el chip de lo que está pasando, porque va a ser muy difícil que en audiencias logremos oír peritos, llevar testigos, llevar interrogatorios de parte, ya no vamos a poder pedir documentos a que oficios. No, la idea ¿cuál es? La idea es llevar el expediente armado al iniciar el proceso. La idea no es ir a averiguar qué pasó, no es ir a averiguar qué pasó, sino ir a plantearle un caso al juez. Esa, digamos que es la primera diferencia general que habría que tener, y ahí está. Por eso los americanos hablan del día del juicio. Tenemos un día del juicio, y ese día del juicio hacemos todo, y hacia allá digamos que habría que empezar a modificar. Este es un proceso inquisitivo que sería el proceso, o sea, fíjense que el proceso administrativo hoy, piensen ustedes en un proceso disciplinario, el que hace la Procuraduría, es típicamente un proceso inquisitivo. Fíjense que cuando inicia un proceso disciplinario, el procurador, ¿qué hace? El procurador inicia la investigación preliminar, formula cargos, practica pruebas y decide, ¿de acuerdo? Entonces uno ve ahí la administración y el ciudadano. Es un proceso unilateral. Obviamente ese proceso tiene la posibilidad de que yo después demande la resolución, el acto administrativo que dicta el procurador, está la posibilidad de que yo lo demande ante la jurisdicción y lo discuta allí. Pero lo que tiene que ver con la investigación administrativa es un proceso unilateral, evidentemente inquisitivo, ¿cierto? Fíjense, la misma persona que investiga, la misma persona que hace la investigación preliminar, lo acusa a usted, y esa persona que lo acusa va a hacer válida esa hipótesis de acusación en el curso del proceso. Entonces, eso sería un proceso inquisitivo allí. Pasamos esta para mirar qué es el proceso judicial, ¿cierto? El proceso judicial fundamentalmente es trilateral. Tenemos a un juez, a un demandante y a un demandado. Y lo fundamental de cualquier proceso judicial es considerar, uno, que el juez es imparcial; dos, que el juez no debe hacer labores que le corresponda hacer a las partes; tres,
que la decisión que adopta el juez hace tránsito a cosa juzgada, o sea que es definitiva. Y 4, cuando hablamos de un proceso judicial bilateral, lo esencial de un proceso judicial es bilateralizar las actuaciones. ¿Qué quiere decir? El juez siempre debe correrle traslado de lo que dice una parte a la otra parte. O sea, la imparcialidad y la bilateralización de la instancia se dan simplemente en que cada paso el juez debe siempre, repito, otorgarle a la otra parte la oportunidad de que conozca lo que señaló la primera parte. Y termino aquí diciendo lo siguiente: uno diría que hoy hay en el mundo del derecho procesal, el mundo contemporáneo del derecho procesal, hay dos tendencias. Una tendencia, que es la que se denomina la tendencia del garantismo, y otra tendencia que se denomina la tendencia del decisionismo. ¿De acuerdo? La tendencia del garantismo, que es la que está ya, ¿cierto?, es la que propende por varias cosas. Uno, porque la ley deba fijar las reglas del proceso. Dos, porque conozcamos de antemano las reglas del proceso. Tres, porque el juez no tenga iniciativa probatoria, porque los que lleven las pruebas al proceso sean las partes y no el juez. En esa visión se indica: cuando el juez decreta pruebas de oficio, el juez pierde imparcialidad, porque el juez hace labores que le corresponde hacer a las partes. Tres, que la carga de la prueba se defina desde el principio, con anterioridad, para que tengamos reglas claras. 4, que tengamos parámetros legales de apreciación de la prueba. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una tendencia que se llama garantista, y el garantismo lo que pregona hoy, lo que pregona el garantismo, es que la ley le otorgue garantías a las partes, que la ley no le otorgue facultades a los jueces ni poderes a los jueces, sino que la ley le sirva al ciudadano para que sepa cuál es el camino y que le sirva de garantía a un poder. Y hay otro, que es el que denominamos decisionismo, al cual se refiere: el juez debe buscar las verdades, debe tener amplias facultades, puede decretar pruebas de oficio, debe decidir en justicia, tiene libre apreciación de la prueba, donde el juez es el protagonista. Y en muchos aspectos, no en algunos, en muchos aspectos, los nuevos códigos tienen esa tendencia, que digamos que desde la visión del garantismo, pues no genera ninguna claridad en la actuación. Aquí no hay muchos administrativistas, pero el Código Contencioso Administrativo, por ejemplo, hoy el código indica el juez en la audiencia, digamos, en el trámite del proceso, dice: el juez podrá hacer una audiencia de alegaciones, pero si el juez considera que no es necesario, simplemente le pide a las partes que lo hagan por escrito, ¿cierto? Dice: el juez podrá dictar sentencia en la audiencia, pero si no, lo podrá hacer con posterioridad, ¿cierto? Es un código de facultades para los jueces. Es un código con el cual el juez más o menos puede hacer lo que quiere, ¿de acuerdo? Un código que crea derechos para las partes. Dice: es obligatoria la audiencia de alegatos, porque es que el alegato es un derecho de las partes. Yo quiero ver la cara al juez que me va a fallar y decirle al juez para que usted me falle inmediatamente, y quiero que me falle ahí, para saber que usted es el que está decidiendo, no que lo haga dentro de cuando quiera. No, es que, o sea, la oralidad es un derecho para las partes. Cuando los procesos se conciben, el Código Contencioso lo hicieron los jueces, los consejeros de Estado, ¿cierto? Entonces, cuando se concibe para los jueces y no para las partes, pues se nos olvidan los derechos de las partes, y las leyes dejan de ser derechos de las partes para ser derechos de los jueces. Alguien decía que es como construir un hospital pensando en los médicos y no pensando en los pacientes, ¿de acuerdo? Cuando uno construye un código pensando en los ciudadanos, tiene que pensar que el código tiene que estar lleno de derechos y que garanticen los derechos de las partes. Entonces, digamos que ahí tenemos las dos tendencias, y vamos a mirar que mucho juegan las dos cosas. Me refiero simplemente a un punto, porque yo creo que mucha gente aborda esto desde el punto de vista de los jueces. Yo quiero abordar desde el punto de vista de los abogados, porque me parece que es muy importante mirar qué deben hacer ellos, ¿cierto? Iniciar un proceso es tener una estrategia.
un punto que me parece que es importante indicar, es que una cosa es un conflicto, y otra cosa es un proceso, ¿de acuerdo? Digamos que la idea que tenemos los abogados es resolver conflictos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en claro que primero una cosa, repito, es un conflicto y otra cosa es un proceso. Entonces, el primer punto que hay que determinar es que todos los conflictos no se resuelven mediante un proceso. Que la labor de los abogados hoy fundamentalmente no es esa. La labor de los abogados no es fundamentalmente litigar. Cuando a usted le llega a una persona con un conflicto, usted lo que debe tratar de solucionarle el conflicto material que tiene. Nosotros tenemos la tendencia absurda de que el abogado simplemente está para litigar. Entonces, cuando llega un problema inmediatamente, demandemos. No, el proceso es distinto del conflicto, y muchas veces el proceso sirve para resolver un conflicto. Fíjense, el proceso muchas veces resuelve el conflicto, en otras ocasiones presiona la solución del conflicto, y en otras ocasiones distorsiona el conflicto. En muchas ocasiones los abogados lo que hacemos es distorsionar el problema. Les doy un ejemplo para que ustedes lo entiendan, ¿cierto? Alguien ha hecho una promesa de compraventa, fíjense. Una señora va a vender su casa y dice que la va a vender en 50 millones de pesos. Y hace la promesa de compraventa, ¿cierto? Y le llega el abogado a decirle: doctor, yo hice esta promesa de compraventa en 50 millones, pero yo considero que la casa valía 60, o sea, o que valía 70, que la vendí muy barata, ¿cierto? La vendí muy barata. Entonces, ¿qué hace el abogado? Entonces el abogado coge y lee la promesa y dice: esa promesa de venta tiene 3 causales de nulidad, ¿de acuerdo? E inicia un proceso a pedir que la nulidad de la promesa de venta. ¿Qué hizo el abogado? El abogado distorsionó el conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el juez se va a dedicar allá a estudiar derecho civil y a decir que los requisitos de la promesa de venta, y que porque no establecieron la hora y el día, o el lindero en norte quedó mal especificado, y va a haber un conflicto, o sea, un proceso judicial que no tiene nada que ver ¿con qué? Con el conflicto. O sea, el conflicto tiene las partes otras. Entonces la idea, lo que hay que tener claro, y esto es muy importante ahora que hablamos de conciliación, es muy importante tener en cuenta que una cosa es un proceso y otra cosa es un conflicto, y que el proceso en ocasiones resuelve el conflicto, en ocasiones es el camino que tenemos, pero eso no ocurre siempre. Entonces, ¿qué habría que hacer cuando uno le presenta un conflicto? Habría que hacer esto: constatar claro primer punto metodológicamente, decir cuáles son las respuestas que tiene ese conflicto, ¿cierto? Miremos cuál es su conflicto, saber que no hay una sola respuesta, que no simplemente iniciar un proceso, mirar las alternativas que tenemos, mirar las potencialidades, qué pruebas tenemos, qué pruebas tiene la contraparte, las mías son consistentes o no son consistentes. Entonces, digamos que la idea fundamental antes de iniciar un proyecto es arrancar digamos que una estrategia procesal. Perdón, paso aquí para ya leerles esto. Se dice que los grandes abogados litigantes del pasado eran básicamente oradores brillantes que para ganar sus casos confiaban más en la retórica que en el estudio de los hechos. La nueva generación de abogados litigantes se distingue principalmente por la acuciosa preparación del caso y no solamente por su oratoria, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a pensar que el abogado que habla tan bonito y que habla tan bien, ¿cierto? Ese no es el buen abogado. El buen abogado es más bien el acucioso que prepara adecuadamente el caso y lo estructura fundamentalmente. Bien, el segundo punto que me parece que es bueno precisar, porque a veces en esto hay un equívoco en términos, es que un conflicto puede disolverse o puede resolverse, ¿de acuerdo? Un conflicto puede disolverse o puede resolverse. Entonces, cuando hablamos de métodos, fíjense que ustedes van a decir de qué está hablando, señor, ya les explico. Métodos para disolver o solucionar el conflicto disolviéndolo son la mediación, que nosotros llamamos equivocadamente conciliación, y a la conciliación, fíjense lo que vamos a tener aquí, a la conciliación solamente se llega de 3 maneras: uno por desistimiento, otro por allanamiento y otro por transacción.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir, hay un conflicto. Hay dos modos de solucionar el conflicto, ¿de acuerdo? Lo arreglamos directamente, que es lo que nosotros normalmente decimos, lo conciliamos, ¿cierto? Lo conciliamos, o lo llevamos ante un juez para que el juez lo resuelva, ¿de acuerdo? En el primer caso, cuando lo conciliamos, ¿cierto?, estamos hablando de un método de autocomposición del problema. Nosotros mismos estamos solucionando el problema, o sea, nosotros mismos somos los que le damos la solución a ese problema que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Si no somos capaces, tenemos que llevárselo a un juez o a un árbitro, ¿de acuerdo?, para que el señor resuelva el problema. Entonces el señor va a resolver, porque los dos no fuimos capaces entre los dos de solucionar el problema. ¿Por qué me refiero digamos que al término técnico, ¿cierto? Hoy en derecho contemporáneo no se habla fundamentalmente de que cuando tenemos un conflicto los dos y lo solucionamos los dos, no hacemos una resolución, sino que disolvemos el conflicto, lo acabamos, ¿de acuerdo? Lo acabamos por voluntad de los dos. Ahora, ¿cuáles son las únicas formas de disolver un conflicto? ¿Cierto? Si yo demando a la doctora Marta y le digo, doctora Marta, págueme 100 millones de pesos, ¿cierto? La única forma de disolver un conflicto son tres. Uno, desisto. Yo digo, ¿sabe qué? Ya me doy cuenta que no se lo debo y no se lo puedo cobrar. Desisto. Dos, se allana ella a pagarme, dice, le pago. Segundo, allanamiento. Y tres, hacemos una transacción, ¿cierto? Ella cede un poquito y yo cedo un poquito y llegamos a 50 millones de pesos, ¿de acuerdo? Pero lo que les quiero decir es que las únicas tres formas de disolver un conflicto son las tres: desistir, allanarse o transacción, ¿de acuerdo? Por eso la gente habla de que se confunde eso, que es la conciliación. No, la conciliación no es un modo distinto. Cualquier conciliación lleva íncito o una transacción o un desistimiento o un allanamiento. Cualquier conciliación, o sea, en cualquier conciliación, o yo estoy cediendo algo, o usted está cediendo algo, o estamos cediendo los dos. Esas son las únicas formas. Lo que hay que distinguir es entre la mediación y la resolución. En la mediación, fíjense, que es el conciliador, que es el que trata de buscar la solución amigable, ese es un señor que cuando llegamos los dos frente al mediador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una persona que nos genera confianza a los dos y que nos va a proponer fórmulas de arreglo, ¿de acuerdo? El mediador lo que intenta es proponer fórmulas de arreglo, pero el mediador no toma ninguna decisión. Cuando hacemos una conciliación somos los dos, es el común acuerdo de los dos el que disuelve el conflicto. El mediador lo único que trata de hacer es acercarnos, ¿de acuerdo? La función del mediador, repito, no es tomar ningún tipo de decisión. En derecho administrativo, cuando está involucrado el Estado, el juez, como hay intereses públicos, el juez tiene que aprobar la conciliación. Pero el juez, ¿qué hace? Aprobar el acuerdo de las partes. Lo que le da fuerza ejecutoria, lo que le da fuerza realmente a la conciliación es el acuerdo de las dos cámaras. Tres puntos que se le olvida a la gente en materia de conciliación, ¿cierto? Uno que lo digo porque en la práctica pasa, ¿cierto? Lo fundamental de una conciliación, lo fundamental es que las partes sepan que hay una regla de confidencialidad. ¿Cómo puede terminar una conciliación en la práctica? Que el acta de conciliación diga: las partes no conciliaron, punto. Y otro: las partes conciliaron y el acuerdo es este. Entonces, vuelvo al ejemplo mío, dicen: uno, no conciliaron, váyanse al juzgado. Otro, conciliaron y el acuerdo es que la doctora Marta le pagará 50 millones de pesos. Ese acuerdo para mí es un título ejecutivo, ¿cierto? Pero ojo, si no llegamos a un acuerdo,
la regla de oro en la conciliación es que no se puede dejar ninguna constancia. ¿Por qué razón? Porque yo llego a la conciliación y yo puedo hablar lo que quiera, digo, discutimos, le reconozco si le debo tanto, pero no le debo tanto, hablamos tranquilamente, a sabiendas, ¿cierto? Podemos decir lo que queramos, que no va a quedar ninguna constancia. Porque si no, si yo llego a la conciliación prevenido, porque yo no puedo hablar, porque tal que lo que diga queda anotado, y después ella me utilice lo que yo dije en un proceso, pues así no hay ambiente de conciliación. La única forma, repito, clara para conciliar es que usted le advierta. El conciliador lo primero, cuando uno concilia, lo primero que mire, señores, lo que pasa aquí, lo que se diga aquí, no va a quedar ninguna constancia. Usted tranquilo, diga si yo le reconozco, doctora, yo le debía dar plata, usted me pagó, diga lo que quiera, ¿de acuerdo? Aquí no queda ninguna constancia. ¿Por qué razón? Porque si ustedes concilian, queda la constancia, pero si no concilian, esto no es una práctica de pruebas, ni este es un instrumento para que usted va a utilizar después en un proceso. Y es un instrumento para que usted llegue tranquilo a hablar. Técnicas de conciliación. Hay muchas técnicas que la gente tampoco las utiliza. Los americanos utilizan una técnica que es muy importante, y es la posibilidad de reunión, que no la usan en Colombia, es la posibilidad de reunión separada con las partes. Entonces, ¿qué hace uno como conciliador hoy para poder hacerlo? Lo hace de la siguiente manera. Uno simplemente arranca, parecen dos ogros peleando, ¿cierto? Son dos personas que llegan allá en la mesa de venta, agarrados los dos, ¿cierto? Lo primero que uno trata de hacer es, vuelvo aquí, verificar cuál es el conflicto, ¿cierto? Quitarles toda la parte jurídica, es una realmente, o sea, si usted le quita el problema, fíjese, yo usted le quita, no, que la nulidad y que la... No, pues quitémosle todo el problema y miremos cuál es el rango. Usted siente que hace plata, ¿no? Usted aceptaría tal cosa. Entonces, si usted lo lleva al conflicto real, si usted descubre el conflicto real, usted logra resolver el conflicto real y no el conflicto aparente que metieron en el proceso. Uno, ¿cierto? Y dos, ¿qué puede hacer uno? Uno simplemente, digamos que en esto hay que pedirle permiso a las partes. Uno le dice, ¿usted me permitiría que yo me reuniera con cada uno por aparte? Si las partes le permiten eso, un buen conciliador que hace se reúne con el demandante y le dice, mire señor, usted tiene estos riesgos del proceso. Usted no trae tal documento, tiene un problema de caducidad, tiene tales y tales problemas, ¿cierto? Usted puede ganar, pero tiene estos riesgos. Y con el demandado se reúne y le dice lo mismo, mire papá, usted tiene tales y tales riesgos. Esa prueba que usted trae la verdad. Entonces cuando llegan los dos a reunirse nuevamente, ¿cierto? Llegan ¿qué? Pues más blanditos, ¿cierto? En la primera llegan gallitos, ¿cierto? Cuando ya usted le dice, pero mire que la prueba tal cosa, mire que aquí hay un temita de caducidad, mire que aquí hay no sé qué, mire que luego tiene tal cosa, pero eso hay que decírselo por aparte, ¿de acuerdo? Yo no puedo decirlos reunidos. Entonces, ahora, es fundamental intentar conciliar, es fundamental. Yo creo que si la oralidad funciona, la conciliación debe funcionar mejor. O sea, mejor conciliar. Claro, ¿qué va a ocurrir? Fíjense ustedes, si hoy las partes, digamos que en el ideal de justicia que estamos buscando hoy, ¿cierto? ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué es lo que ocurre hoy en la práctica? Cuando una persona de cuando la incapacidad, de cómo que usted se hace un dictamen serio, dice, eso vale 60 millones de pesos. Y usted se va a la audiencia de conciliación, ¿cierto? Y le dice al dueño del carro, le doy 10. ¿Cómo que le doy 10? Sí, pues si no, demándeme, yo espero. Entonces usted tiene ahí 5 años o 2 años en el juzgado de circuito, 3 años en el tribunal, y el tipo dice, no, pues deme 15 y yo prefiero perder lo demás, ¿cierto? Prefiero perder lo demás o sea, la gente dice, es preferible un pájaro nuevo que vivir soltera, decía en mi tierra, pero bueno, ¿cierto? Bueno, entonces en eso terminamos haciendo malos arreglos, ¿cierto? Fíjense que ¿qué ocurre en un proceso oral? Si en un proceso oral, yo como juez le digo, bueno señor, le están pidiendo 60, consigue. No ofrezco 10, pero oiga, usted sepa que si no consigue, ¿cierto? En esta misma audiencia, yo voy a dictar sentencia. ¿De acuerdo? Sepas que si no concilia, yo hago la audiencia la semana entrante y en 15 días usted tiene sentencia. ¿De acuerdo? La mentalidad cambia.
Yo ya debo de extorsionar con la duración del proceso. Entonces yo creo que hay que apostarle a la conciliación en esos términos. Bueno, yo quisiera entrar de una vez si casi tenemos tiempo, volvemos a esto, pero quisiera entrar de una vez al proceso para mirar qué es, creo que lo que ustedes quieren mirar con más detenimiento. Cualquier proceso judicial tiene este esquema, tiene un esquema en el cual, digamos que en una primera parte hacemos como una determinación del problema, determinamos cuál es el problema. Entonces ahí hacemos la demanda, la contestación, excepciones, reconvención, citaciones de terceros. Ahí definimos el problema. Una primera etapa en que definimos un problema. Luego una etapa en que practicamos el problema, practicamos pruebas, y luego una etapa en que se resuelve el proceso. Ese es, digamos que el esquema general de un proceso. ¿Cuál es el esquema de un proceso escrito? Miremos con calma cuál es el proceso, cómo funciona un proceso escrito hasta ahora, cómo funciona. Una demanda, ¿de acuerdo? Una demanda en la cual formulamos pretensiones, que es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Lo que yo pretendo, la fundamento en hechos y pido pruebas, ¿de acuerdo? El único momento procesal para que tiene el demandante en realidad para pedir pruebas por regla general es la demanda, ¿de acuerdo? En la demanda es el momento en que yo como demandante debo solicitar pruebas. Hoy los procesalistas hablan de un término que es ofrecer pruebas. Ofrecer pruebas porque es el juez, yo le ofrezco pruebas para que el juez decrete las pruebas que le parezcan pertinentes, útiles o conducentes para el proceso. Bien, digamos, ¿qué cambia fundamentalmente en esto, en el Código General del Proceso? ¿Qué cambia fundamentalmente en la demanda? Uno, cambia en materia de pruebas, que las pruebas documentales debo aportarlas todas al proceso. Fíjense que anteriormente, digamos en el código anterior, yo podría decir: señor, oficia la notaría para que traigan la escritura, oficia la oficina de registro para que traigan tal cosa, oficie a veces decían, las entidades decían: ofícieme a mí mismo para que yo le traiga tal cosa. Es una cosa absurda. Entonces digamos que esto se termina en el Código General del Proceso. La gente viene diciendo una cosa, es que el juez no puede ser mensajero de las partes. Entonces a uno le toca con la demanda traer todas las pruebas documentales. Si a usted le niegan una prueba documental, usted tiene que presentar el derecho de petición ante la entidad o ante quien le pidió la prueba, y la prueba de que a usted esa entidad no le entregó el documento. ¿De acuerdo? Entonces eso, digamos que es un primer punto. Usted tiene que actualmente aportar las pruebas. Un segundo punto que me parece esencial en materia civil. Si usted quiere un dictamen pericial, usted lo tiene que aportar con la demanda, ¿de acuerdo? O sea, anteriormente yo pedía un perito y el juez designaba un perito, ¿de acuerdo? El otro cambio es que si ustedes quieren un dictamen pericial, ustedes tienen la obligación de aportarlo con la demanda. O sea, uno no puede pedirle: señor juez, decrete un dictamen pericial sobre tal cosa, sino que usted con la demanda debe aportar el dictamen pericial. ¿Y el perito lo busca uno? El perito, obvio, el perito lo busca, que es muy importante esa pregunta. El perito lo busca la parte demandante, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a iniciar una demanda de responsabilidad médica, ¿de acuerdo? Entonces yo digo: en el hospital de Pamplona le dieron una droga equivocada a un paciente y el paciente se murió, ¿de acuerdo? Yo voy a iniciar la demanda.
Entonces, a mí me toca, primero obviamente pedir la historia clínica, buscar a un médico de reconocida idoneidad, que me haga un dictamen pericial. Y que el médico en el dictamen pericial, ¿cierto?, con base en lo que diga, porque yo no voy a decir que no le digo al médico qué me tiene que decir. El médico tiene que rendir un dictamen pericial en el cual, estudiando la historia clínica, ¿cierto?, y con fundamento en los documentos que tiene ahí, ¿de acuerdo?, diga, efectivamente le dieron esta droga, ¿cierto?, y la droga es absolutamente equivocada y esa fue la droga que le causó la muerte al paciente. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de bueno esto? Fíjense que yo no voy al proceso a averiguar qué pasó. No. Fíjense que cuando yo no llevo el dictamen, yo digo, no, es que el señor me dijo que era, entonces arranquemos a ver. Y entonces el juez decreta el dictamen y el médico dice, no, hombre, esa droga había que darse. No. Usted mete el proceso cuando usted tiene la certeza de lo que ocurrió. Y para tener la certeza, usted pide un dictamen pericial. Ahora, la gente va a decir, pero pues ese man, el médico es de él, está pagando, lo compró, entonces eso qué imparcialidad tiene. No. El dictamen pericial, ya vamos a ver qué ocurre con el dictamen pericial. ¿Cuál es la base del dictamen de parte? Uno, primero, la idoneidad del perito, fundamental. O sea, el juez, ¿cómo va a estudiar? Que el perito sea idóneo, ¿cierto? O sea, que el perito sea un médico reconocido, con trayectoria, que lo haga, o sea, que no sea un niño recién salido, ni que sea o sea, que sea un médico que tenga experiencia, que demuestre la experiencia, ¿de acuerdo? Que sepa examen. Dos, que sea fundamentado. ¿Qué quiere decir fundamentado? Que el dictamen se base en algo. ¿En qué? En los documentos. El dictamen médico va a decir, conforme con la historia clínica, al señor le mandaron esta droga. Conforme con la literatura médica, esta droga no se puede mandar nunca cuando ocurre esto. Yo recuerdo que había un caso de la Universidad de Rosario en el cual a un señor le habían enyesado una pierna en un evento que no se le podía enyesar y el señor se le dio gangrena y le tuvieron que cortar la pierna, porque en esa fractura toda la literatura decía no se le puede enyesar la pierna, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía el dictamen? Decía claramente al señor le enyesaron, se lo ordenaron en tal parte, su fractura era de un tipo que había que operar y no se podía enyesar porque traía estas cosas. Estas son las consecuencias. ¿De dónde arranca el médico? Que da el dictamen de la historia clínica. Entonces, primero, repito, que sea idóneo. Dos, que sea fundamentado. Tercero, que sea exhaustivo. Exhaustivo. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Que mire todo lo alrededor. Fíjense que el código es una norma que la gente dice, pero tan rara esa norma. Dice que cuente lo que favorezca y lo que desfavorezca. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo tengo que mirar todo lo que hay. Yo doy el siguiente ejemplo siempre. El ejemplo es este. Si yo llego y digo, es que en otro ejemplo, digo, yo digo que el camión me producía 50 millones de pesos al mes, ¿cierto? Y traigo los contratos que tenía, lo que me pagaba tal señor, lo que me pagaba, traigo todas las cosas, ¿cierto? Y entonces el juez se pregunta, o la contraparte, oiga papito, ¿y usted no pagaba chofer? ¿Y usted no pagaba gasolina? ¿Y no tenía mantenimiento? ¿Cierto? Pues quítele, o sea, no meta únicamente las ganancias, sino meta todo, o sea, quítele lo otro, ¿de acuerdo? El exhaustivo, ¿qué quiere decir? Fíjense, el exhaustivo en materia médica quiere decir, si yo estoy afirmando completamente que esa droga no se le debía hacer, pues hay drogas que tienen efectos primarios y efectos secundarios. Hay un médico que perfectamente puede decir, al señor le dimos la droga porque teniendo en cuenta lo que él tenía, no buscábamos el efecto primario, sino el efecto secundario que tiene esta droga. Entonces el perito tiene que haber estudiado todo. Si no ha estudiado todo, pues no me sirve. Entonces repito, 1, idóneo; 2, fundamentado; 3, exhaustivo, que mire todo completo, ¿cierto? Y 4, lo más importante, que supere la contradicción. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, no, ¿qué es lo que ocurre? Él va a pedir el dictamen aquí, ¿cierto? Él va a pedir el dictamen.
el médico, ¿qué va a hacer al contestar la demanda? Va a pedir otro dictamen, un contradictamen, ¿cierto? Y en la audiencia es obligatorio que los dos peritos vayan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener a un juez que hoy, el que arranque a decir, mire, yo sostengo, señor juez, sostengo que el señor lo mató la droga, esta que era equivocada. ¿De acuerdo? Dice el primero. Entonces viene el que lo contradice, el del médico. Y dice, un momentito. Primero, usted no se dio cuenta, no se fijó que le habían hecho tales y tales exámenes que están en la historia clínica. Usted no se dio cuenta además que el señor tenía tales y tales, no se dio cuenta además que el señor no se tomó tales y tales otras drogas. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? El juez lo que va a hacer, va a mirar es si ese dictamen inicial aguantó o no aguantó la contradicción. ¿De acuerdo? Y fíjense que es una manera real como se llega a la verdad. Es mucho mejor tener dos peritos, uno que sostiene negro y otro que sostiene blanco, ¿cierto? Y uno que está diciendo A y otro que está diciendo B, porque eso me permite a mí saber la verdad, ¿de acuerdo? A tener lo que tenemos hoy, que son unos peritos aguas tibias, ¿cierto? Que nunca dicen nada. Porque los peritos médicos dicen, sí, podría haber, señor juez, pero en algún caso no dicen nada, ¿cierto? O sea, un perito médico es lo más difícil de coger, ¿cierto? Yo como perito médico, usted le dice al perito médico, pero hubo error, sí puede error, pero es que puede haber, puede no sé qué, puede llegar a existir la droga, nunca, o sea, son todos así, son como el marido cuando llega a las 3 de la mañana, digo, dice, ¿dónde está? Por ahí. Pero por ahí, ¿y con quién? Con amigos, con unos. O sea, y a la mañana ha hecho 15 preguntas, a la pregunta 17 se durmió porque se mamó, porque no logró saber qué quería. Así son los peritos médicos, ¿cierto? Pues digamos que lo que busca hoy, esto es un proceso adversarial, es que usted tenga negro y blanco. Y en las posiciones extremas de la lucha de los contrarios, ¿cierto? Lo que llama Popper, se llama la falsación. La teoría de la falsación de Popper dice, usted debe superar la teoría contraria. Entonces simplemente yo no puedo, con lo que les termino diciendo es que yo no puedo ir a decirle, oiga, a un médico amigo, oiga, venga, man, diga ahí qué tal cosa, porque ese es un bobo que en la primera audiencia lo van a volver añicos. Entonces eso no me sirve a mí no me sirve un perito amigo, todo lo contrario. Cuando el perito me rinde el dictamen, yo cojo y se lo vuelvo, le doy por todos lados y le hago todas las preguntas, yo le hago la prueba ácida, yo como abogado. ¿Para qué? Para que el peritaje pueda servir en el proceso. Eso es, digamos que si ustedes miran el proceso adversarial, tiene en el fondo eso. O sea, la búsqueda de la verdad se hace siempre teniendo posiciones contrarias, señora. Doctor, en ese caso, ¿cuál sería el papel del juez? Porque de todas maneras, si ambos peritos son expertos, entonces yo como juez, ¿cómo hago? O sea, ¿a quién le creo? O yo no tengo un conocimiento tan vasto para saber cuál dice la verdad. Le agradezco la pregunta. ¿Cómo hace el juez, cierto? El juez obviamente no sabe medicina, ¿cierto? Pero el juez, ¿en qué se tiene que fijar el juez, cierto? El juez se tiene que fijar primero en que sea fundamentado el dictamen. La seguridad. ¿De acuerdo? O sea, la fundamentación del dictamen, usted dice, el tipo dice, si es que ganaba tanto, o dice, no le hicieron los exámenes. Y usted dice, pero ¿usted de dónde se basa? En la historia clínica. O sea, la fundamentación del dictamen, el juez la puede verificar. El procedimiento del dictamen, el juez lo puede verificar, ¿de acuerdo? El juez puede verificar la metodología. Por ejemplo, hoy uno de los requisitos es decir la metodología por la cual yo llegué a la conclusión. Si la metodología es buena, usted puede llegar a que el dictamen es fundamentado y es adecuado. Y el dictamen que es fundamentado, adecuado y además que supera la contradicción, ¿cierto? Que el otro lo dijo, pero ¿por qué tal cosa? Y usted dice, no, es que mira, que hay esto y esto, ¿cierto? Usted, eso le permite saber. O sea, usted lo que hace es estar allá afuera imparcial y mirar la lucha de los contrarios y eso le permite llegar. Por ejemplo, miren, hay un tema en que se discute mucho, que es el avalúo de los inmuebles. ¿Qué es el avalúo? Porque ¿cuánto vale un inmueble? Entonces ustedes dicen, no es que mi casa vale 50 millones o vale 70 o vale 80. Pues hay metodologías para determinar. Entonces la ubicación, yo hice un estudio de mercado.
yo supe cuánto valían todos los predios de al lado, yo miré cuál era el POT, yo miré cuál era o sea, si usted mira qué fundamentación tuvo, ¿cierto? A simplemente decir, no, es que aquí está carísima la tierra, eso vale tanto, no. ¿De acuerdo? Entonces deja de ser lo que quieres y es lo que objetivamente es. Por supuesto, eso tiene que estar fundamentado también en un muy buen interrogatorio de las partes. ¿Por qué? Porque es que el drama que puede tener uno como juez es ver que hay un buen perito o hay dos buenos peritos, pero el interrogatorio que hacen los abogados es tan deficiente que no logran sacar la información que uno necesita. Claro que el juez puede perfectamente, el juez puede interrogar a los peritos, ¿no? También puede hacerlo. Hay una pregunta adicional aquí que es bueno tenerlo, y aquí se equivocó el código administrativo, pero digamos el código general lo tiene bien. Fíjese que al testigo se le prohíbe hacer preguntas sugestivas o capciosas, ¿de acuerdo? Al perito se le pueden hacer preguntas sugestivas o preguntas capciosas. Usted le tiene que decir, señor, quiere decir que la droga que no sirvió para tal cosa sirve para tal razón. ¿Cierto? Esa pregunta a un testigo usted sería una pregunta que capciosa, que al perito se le puede hacer, porque el perito es experto en conocimiento. Digamos que la diferencia entre la pregunta al testigo y al perito es para eso. Fíjense que eso nos acaba una cantidad de problemas. Nos acaba el tema de la aclaración, de la complementación, de la objeción. Se acabó. ¿Alguien iba a preguntar por allá hace rato? Doctor, había escuchado la posibilidad de un tercer dictamen para dirimir el conflicto de ambos peritados. ¿Es posible eso dentro de nuevos tiempos? Es excepcionalmente posible. Usted no va a necesitar. Sería posible cuando el juez lo decrete de oficio. El juez podría siempre decretar de oficio un dictamen, pero en realidad eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar porque como usted tenga dos peritos en la audiencia, eso no va a superarse de esa manera. La verdad que yo creo que no es necesario. Siempre que al comienzo se presenta la demanda con la prueba documental que es el peritaje. Pero entonces, no, el peritaje es una prueba pericial, ¿no? Está en un documento que es una prueba pericial. Yo diría que se puede entender, ¿no?, desde mi punto de vista, como una prueba anticipada. Además de eso, pues también quedaría con el principio de la permanencia. O sea, ¿dónde quedan esos dos conceptos tan muy...? Ya miramos la permanencia, es una prueba anticipada, claro, porque usted la realiza anticipadamente, pero que se va a controvertir en el curso del proceso. Es una prueba que usted aporta, pero se va a controvertir en el punto del proceso. Ahora miren, tal vez hay que mirar un punto que es fundamental aquí, que es fundamental cuando uno mira este tema en que es el contradictamen. El que tiene la carga de acreditar los elementos de la demanda es el demandante. ¿Estamos de acuerdo? El demandante, ¿cierto? Por eso el demandante presenta un dictamen pericial, ¿de acuerdo? Fíjense que el demandado, al contestar la demanda, ¿qué es lo que tiene que hacer? El demandado lo que tiene que hacer es destruir la prueba del demandante, ¿de acuerdo? El demandado no tiene que buscar una nueva prueba, ¿de acuerdo? Digamos que la función mía como demandado es destruir la prueba del demandante. Les doy el siguiente ejemplo. En un proceso, en una expropiación, ¿cierto? El demandante dice, me expropiaron la casa, ¿cierto? Y la casa, que valía 1 millón de pesos, en realidad valía 5 millones, ¿cierto? Arranca esa demanda. ¿Qué hago yo? Presento un dictamen. ¿Qué hago yo como contraparte? Yo no tengo que pedir un dictamen nuevo sobre lo que vale la casa. A mí no me toca probar lo que vale la casa. A mí lo que me toca hacer es destruirle el dictamen al señor, ¿de acuerdo? Fíjense, cuando yo pido el dictamen, cuando yo aporto un dictamen en el que me dice por qué ese dictamen es equivocado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Yo digo, mire, usted dijo que valía 5 millones de pesos y usted no tuvo en cuenta el mercado, usted no tuvo en cuenta tal cosa, ¿cierto? Usted dijo que las cajas de al lado valían tanto y yo estoy demostrando que no valen tanto, ¿de
acuerdo? O sea, lo que yo hago, o sea, a mí como demandado no me toca probar cuánto vale la casa, ¿de acuerdo? O sea, yo no voy a reemplazar al demandante en la prueba que a él le toca hacer. A mí lo que me toca hacer es contraprobar, ¿de acuerdo? Entonces el contradictamen es distinto, porque es que la gente cree que a mí me toca probar lo mismo. No, a mí lo que me toca en el contradictamen es destruir las bases del dictamen que presentó el demandante. Eso es contraprobar, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo aquí. ¿Qué diferencia habría entonces? Fundamentalmente el tema de las pruebas, parece un tema muy importante a destacar allí. Admisión y notificación, esto en el código anterior era escrito, sigue siendo igual. Traslado a la demanda, sigue siendo igual. Contestación de la demanda. ¿Qué cambia en la contestación de la demanda? ¿Qué cambia en la contestación de la demanda? Que es muy importante. Fíjense, primero, yo tengo la obligación de contestar la demanda. O sea, no es una facultad como es en el contencioso. Tengo la obligación de contestar la demanda, ¿de acuerdo? Si yo no contesto la demanda, se presumen ciertos los hechos de la demanda. Entonces vamos a tomar en serio el tema, ¿de acuerdo? Se presumen serios. 2, yo me tengo que referir a cada hecho de la demanda. Los abogados contestamos la demanda diciendo no me consta, que se pruebe, no me consta, que se pruebe, no me consta, se acabó. Eso se acabó, ¿de acuerdo? Doctor Jairo Parra dice, ¿cómo es posible, dice Jairo Parra, cómo es posible que una demanda de filiación natural, que el señor dice, del día tal, en los meses de junio a agosto, yo tuve relaciones sexuales con el demandado, dice la señora, y el demandado contesta, no me costó. Parcialmente cierto. Que sería peor lo de parcialmente cierto. Pero fíjense que la idea cuál es. Si es un hecho del demandado, si yo afirmo el día 3 de enero suscribí un contrato con el demandado, ¿cierto? Y es un hecho que le estoy atribuyendo a usted como demandado, usted no puede decir, no me consta. ¿De acuerdo? Usted tiene que contestar, ¿es cierto o no es cierto? ¿De acuerdo? Y en ambos casos tiene que explicar la respuesta. ¿De acuerdo? Tiene que explicar la respuesta en ambos casos. Entonces yo digo, yo tal vez aquí atrás veo un ejemplo. Vamos rápidamente a mirar. Perdón si está aquí, no sé. A ver si lo dejamos o no. No está, porque tengo un segundo de esta. Yo traigo un ejemplo porque. Me quedó el ejemplo estudio. Vuelvo aquí entonces y lo doy. Aquí está el ejemplo, fíjense. Entonces yo afirmo, le vendí un computador por 1.500.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy diciendo ahí? Suscribí un contrato, ¿cierto? Y el contrato fue 1.500.000 pesos. Yo como demandado uno, no puedo decir no me costó. ¿De acuerdo? Porque es un hecho que me atribuyen a mí. ¿De acuerdo? A mí me están atribuyendo. Entonces yo tengo que contestar, ¿es cierto o no es cierto? Y tengo que explicar mi respuesta. Tengo que explicar mi respuesta. Entonces usted dice, no basta, no es cierto, ¿cierto? No basta, no es cierto. Entonces dice, no es cierto, yo nunca he celebrado ningún contrato con el Señor. Listo, no es cierto. Usted puede decir, no es cierto, ¿cierto? El Señor me regaló el computador, era un computador viejo y me lo regaló, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, yo estoy respondiendo claramente el hecho, sin ambigüedades, y si no respondo de esa manera, ya no estamos hablando aquí de indicio en contra, estamos hablando de
confesión. Entonces, simplemente arrancamos, nos ponemos serios, ¿de acuerdo? Pongámonos serios. Dejemos de pendejar con los abogados que no hagas el pendejo, no, diga lo que es. Clarito, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo por eso arrancaba aquí para diferenciarlo. Cuando yo contesto una demanda, ¿cierto? Puedo asumir varias conductas, ¿cierto? Una es simplemente oponerme a la demanda. O sea, negar lo que usted está diciendo. Yo lo estoy negando, ¿cierto? Entonces yo niego simplemente, que es en el caso de que yo nunca he tenido un contrato con el Señor, estoy negando, ¿cierto? O yo estoy diciendo, Él me lo regaló, yo estoy negando lo que Él está firmando. ¿Estamos de acuerdo? Estoy negando, ¿cierto? Ahora, podría decir yo que lo otro, proponer una excepción de fondo, que es otra manera de diferenciar. Y lo repito porque yo siempre digo que los términos los utilizamos mal y bueno, empezar a utilizar bien los términos. Una excepción de fondo es un hecho nuevo que enerva la pretensión del demandante. O sea, una excepción de fondo, yo estoy diciendo en este caso, señor juez, yo se lo pagué completo. ¿De acuerdo? Se lo pagué completo. Efectivamente, él me vendió un computador en 1.500.000 y yo le pagué el 1.500.000, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que es distinto oponerme, a decir, no hubo venta, eso es mentira, ¿cierto? A decir, acepto lo que está diciendo, pero formulo una excepción. O sea, es cierto lo que usted dijo, pero por una razón que usted no había dicho, yo no tengo que pagarle. ¿Por qué no tengo que pagarle? Porque ya le pagué. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas de defenderme? Cuando yo me opongo simplemente, la carga de la prueba sigue pesando en el demandante. Si yo digo, no es cierto, yo no he hecho ningún contrato, pues al demandante le toca probar la existencia del contrato. ¿De acuerdo? Al demandante le toca probar. Si yo, en lugar de oponerme, excepciono, o sea, yo acepto su posición, pero excepciono, a mí como demandado me corresponde probar. Esa es la diferencia súper importante entre oponerme y excepcionar. Cuando yo excepciono, a mí me corresponde probar. Ahora, la tercera posibilidad, reconvención. Yo puedo contrademandar, ¿cierto? Puedo decir, sí señor, se lo compré y no se lo pagué porque el computador es una porquería, ¿cierto? Y además me hizo perder toda la información de la oficina, papito, yo lo voy a demandar para que me pague perjuicios. Entonces ahí es una cosa distinta, yo estoy asumiendo la posición de contrademandar, o sea, como demandado me estoy volviendo demandante. Entonces, frente a una demanda están las tres posibilidades. Entonces, vuelvo al tema de los hechos. En los hechos, repito, yo tengo que, tengo que contestar puntualmente cada hecho, señalar si lo acepto o lo niego, ¿de acuerdo? Y explicar por qué lo acepto y por qué lo niego. Explicar, ¿de acuerdo? La gente dice, no, es que yo digo no es cierto porque no es cierto, pues no. Por ejemplo, aquí dice usted, le vendí el computador por 1.500.000. Sí. Yo puedo contestarle al primer hecho, eso es cierto. Claro. ¿Y por qué? Eso es cierto, usted me lo vendió, punto. ¿De acuerdo? Está aceptando. Eso es cierto, de acuerdo. Pero si usted dice no es cierto, tiene que explicar por qué dice que no es cierto. Tiene que dar la explicación de lo anterior. Bien, volvemos entonces aquí a nuestro. Entonces tenemos traslado, contestación, oposición, excepciones. Segundo, es el momento en que el demandado puede pedir pruebas. Fíjense, para el dictamen igual, si trae pruebas documentales tiene que traerlas ya. Y para el dictamen pericial, si quiere traer un contradictamen, puede presentarlo ya. O puede decirle, señor juez, yo voy a presentar un dictamen, deme un término para presentar el dictamen. ¿De acuerdo? O sea, el demandante, el demandado al contestar la demanda, puede que no le alcance el término para buscar un perito, pues le dice, señor juez, yo voy a presentar un dictamen, deme un término para presentar el dictamen. Entonces seguimos ahí igual. Entonces ahí usted puede contestar, pedir pruebas, excepciones y reconvenir. Aquí viene un
un traslado de las excepciones de fondo que sigue funcionando, un traslado de las excepciones de fondo sigue igual, ¿cierto? Si usted dice, fíjense, me parece que es más claro en un tema de responsabilidad médica. Si yo digo, el médico tuvo la culpa de la muerte del paciente, y si el médico al contestar dice no, el que tuvo la culpa fue el paciente porque no se tomó la droga o no siguió el tratamiento que debía seguir, me está planteando una cosa nueva. Entonces, si me está planteando una cosa nueva, yo tengo que tener la posibilidad de pedir pruebas respecto a las excepciones de fondo. Entonces, ahí hay un tratado de excepciones de fondo. Luego tenemos el decreto de pruebas. Entonces, el juez estudia las pruebas que yo le he ofrecido y señala si las pruebas son pertinentes, conducentes y útiles. Aquí tal vez dos cosas importantes a decir, ¿cierto? Obviamente, uno, que sean pertinentes, o sea, que el hecho que yo pretendo probar tenga relación con el proceso. Otro, que sean conducentes, que el medio que estoy pidiendo sirva para probar lo anterior. Y tres, que sean útiles. Que sean útiles quiere decir que no se trate de un hecho que ya está probado. ¿De acuerdo? Yo no voy a desgastar la jurisdicción en cosas que ya están en el proceso. O sea, si yo, por ejemplo, a alguien le da por decir hoy, yo presento copias simples de una sentencia, y señor juez, decrete como prueba que las traigan auténticas, pues el juez va a decir, no, ya las copias simples sirven para lo mismo, yo no voy a traer otra copia. Entonces eso ya no es útil, yo las puedo declarar que son inútiles. Un punto allí solamente para señalar, ¿cierto? La norma sigue diciendo que sean digamos que notoriamente, o sea, el juez para rechazar una prueba dice manifiestamente impertinentes, notoriamente inútiles, ¿de acuerdo? O manifiestamente inconducentes, dice la norma. O sea, la norma tiene un agregado que es un agregado interpretativo, que le indica al juez que si el juez tiene dudas sobre la pertinencia de una prueba, debe decretarlas. ¿De acuerdo? Porque hay un derecho a la prueba. Entonces, eso de manifiestamente superfluas o notoriamente impertinentes, que dice la norma, es un criterio de interpretación que en todo caso debe favorecer el decreto de pruebas. Estamos en este momento, digamos que hasta aquí, fíjense ustedes, hasta aquí tenemos hoy el proceso escrito, y va a ser igual al proceso oral. O sea, aquí esto no cambia nada, ¿cierto? Lo que cambia en realidad en un proceso escrito, es que después de aquí vamos a tener una etapa de práctica de pruebas, luego vamos a tener unos alegatos, luego una sentencia, razón por la cual lo que está arriba, digamos que verde, sigue igual, y tal vez lo que sí, digamos que la diferencia fundamental entre el proceso escrito y el oral es que lo que cambia de aquí. O sea, hasta aquí sigue siendo el proceso igual. O sea, por eso nadie habla de oralidad pura o de escrituraridad pura, sino de un proceso mixto. ¿De acuerdo? El proceso oral es un proceso en el cual hay prevalencia de la oralidad. Entonces, digamos que hasta aquí vamos a seguir iguales. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que no vamos a decretar, no va a haber una etapa de práctica de pruebas, unos alegatos escritos y una sentencia. Eso es lo que no va a existir. Entonces, fíjense cómo va a cambiar, tenemos ya, a partir de aquí, cómo cambia el proceso oral. Entonces, ¿cómo funciona el proceso oral? El código del proceso, ¿qué es lo que cambia? Entonces cambia en lo siguiente. Tenemos que escrito igual, demanda, traslado, contestación, pruebas de las excepciones de fondo, excepciones previas, traslado y decisión. ¿De acuerdo? Se me quedaba tal vez referirme al tema de las excepciones previas, que me parece que es importante tenerlo en cuenta de cómo se inicia esto. Que yo había dicho que uno se puede defender oponiéndose, formulando excepciones de fondo, ¿sí? También puede defenderse formulando excepciones previas. Las excepciones previas se llaman excepciones previas o dilatorias, quiere decir que no atacan el fondo del proceso. No atacan el fondo del proceso, sino dicen, atacan simplemente la forma del proceso, ¿cierto? Ejemplo, la doctora
Marta, ¿cierto?, me demanda a mí y me dice ella, yo soy la representante legal de Nestlé y me va a demandar a mí, ¿cierto? Entonces ella no trae el certificado de la Cámara de Comercio que la acredita como representante legal de Nestlé, ¿cierto? Entonces yo digo, señor juez, hay una excepción previa porque ya no está trayendo la prueba de la calidad con la que me está demandando, ¿de acuerdo? ¿Por qué es previa? Porque simplemente yo no estoy atacando de fondo sus pretensiones. Estoy diciendo, mientras ella no acredite que ella es quien es, pues el pleito no se puede llevar a cabo. ¿Qué tal? O sea, el juez no podría fallar si el juez no sabe si ella es la representante o no. Sin esa prueba el juez no puede fallar. Entonces es una excepción previa. ¿Para qué sirven las excepciones previas? Para, digamos que para arreglar el proceso, para ajustarlo a la ley. Entonces, en la excepción previa, lo que el juez va a hacer en la excepción previa es que cuando yo como demandado la propongo, le dice, oiga, doctora Marta, ahí están diciendo que usted no trajo el documento tal, tráigalo, ¿de acuerdo? Ella lo trae y si lo trae, el proceso continúa. Si no lo trae, el proceso termina. Fíjense, termina. ¿Por qué razón? Porque el juez no puede adelantar un proceso con la señora que no sabe de dónde vino aquí. No, terminó. Yo ya le dije, usted está demandando como representante, no lo trajo, no termina el proceso, ¿de acuerdo? Esa excepción previa, pero se acaba el proceso, ¿de acuerdo? No hay lugar a nada más. Ahora, las excepciones previas se refieren siempre a ese tipo de cosas. A usted no trajo el certificado de la Cámara de Comercio, usted no acredita la condición de heredero, usted no acredita la condición de propietario, usted no demanda a los que tiene que demandar, usted me está demandando en Pamplona cuando yo vivo en Bogotá, debo demandar en Bogotá. Se trata siempre, repito, de cosas de formalizar. Entonces, por eso las excepciones previas, la regla general es que no tienen pruebas. La regla general es que si usted quiere pruebas para excepciones previas, usted las aporta, pero en excepciones previas la regla general es que no hay pruebas. Entonces, por esa razón, las excepciones previas deben estar resueltas en la etapa escrita. Deben estar resueltas en la etapa escrita. Entonces dice, ¿cómo dice? Pues eso igual, demanda, corremos traslado, contestación, si hay excepciones de fondo, prueba de las excepciones de fondo, si hay excepciones previas, traslados, se deciden las excepciones previas, porque puede ser que la doctora Marta me mandó y no lo trajo. Entonces, ¿para qué hacemos audiencia? Nada, sin audiencia se acabó el proceso, ¿de acuerdo? Por eso yo digo, cuando está establecido el problema, ahí sí arrancamos. Entonces, cuando ya hemos salido de todo lo anterior, arrancamos con la primera audiencia, que es la audiencia inicial. ¿Qué se hace en la audiencia inicial? Puede pasar recontraexcepcionalmente que haya que practicar pruebas de excepciones previas. Ejemplo, cuando yo estoy discutiendo un tema de litis consorcio o un tema de domicilio del demandado. En esos dos casos, el código dice que usted puede pedir dos testigos. Entonces, si hubo excepciones previas de esas excepcionales, tomamos los testigos arrancando y decidimos para empezar de una vez, ¿de acuerdo? Decidimos y ahí arrancamos la audiencia. Me queda la duda frente a lo que dijo y la capacita al llegar a la audiencia inicial. Usted acaba de explicar que dentro de la etapa escrita se deben resolver las excepciones previas, que antes de llegar a la audiencia inicial dichas excepciones ya deben estar resueltas, por lo que al no ser seguido en la dispositiva se dice que la audiencia inicial es el momento de resolver las excepciones previas, como una cancelación de la audiencia. No, la regla general es que se resuelvan en la etapa escrita, ¿cierto? Pero excepcionalmente puede ocurrir que una excepción previa requiera de la práctica de pruebas. En ese caso, en ese único caso, el juez empieza practicando las pruebas y resolviendo las excepciones previas. La de las excepciones previas, ahí mismo. Es el único caso excepcional, ¿de acuerdo? El único caso excepcional. Pero en el resto, el juez debe haberla decidido antes. Cuando no requiera pruebas. ¿Qué es la regla general? Es la regla general. O sea, la regla es que en materia, el código del procedimiento penal del proceso dice dice para resolver qué excepciones previas
exactamente dice en qué casos se requieren pruebas y dice qué pruebas se pueden practicar. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser muy excepcional. Entonces, la regla general es esa. Eso de que, pues eso digo yo, fíjense que aquí digo, si hay pruebas, se resuelven. Si no, no. ¿De acuerdo? Si no, arrancamos. Primero, entonces el juez en esa audiencia intenta una conciliación. Es lo primero que debe hacer el juez, intentar una conciliación. Segundo, dice la norma, hay que hacer un interrogatorio exhaustivo de las partes. Ese es un temita un poquito complicado en la audiencia inicial. Yo ahí solamente quisiera decir lo siguiente, para que le tuviéramos cuidado a esto. Si el demandado no contestó la demanda, ¿de acuerdo? Si el demandado no contestó la demanda, quiere decir que ya confesó determinados hechos. Luego yo creo que el juez tiene que tener mucho cuidado en que ese interrogatorio no se convierta en una oportunidad para que se desvirtúe la confesión que ya se dio.